abundante que es la gracia del Señor. Es algo sumamente glorioso. Y a ustedes y a mí nos tocó vivir en este tiempo. Las cosas de Dios se dividen en dispensaciones, tiempos. Y esta es la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación o el tiempo de la gracia de Dios. Así que hoy queremos hablar con usted, disertar sobre este asunto, lo que es lo abundante de la gracia de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios. Son las 10:25 para establecer un fundamento en el tema que queremos compartir, lo abundante de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 14, es el texto que le obsequio para que usted lo pueda meditar y pueda aprender. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este hombre, el apóstol Pablo, vio y expresa que la gracia de Dios fue sumamente abundante. Y es que tenía que agradecer. La palabra de Dios dice, aquel que se le perdona más. Entonces tranco aquí, hija, por favor. Aquel que se le perdona más, ama más. Yo no sé cuánto se le ha perdonado a usted. Ya se movió. Está lenta. Yo no sé cuántos cree usted que se le ha perdonado a usted. Pero él expone en esta misma carta, en el verso 13, 3 aspectos de su vida pasada. Y en los que él puede decir que la gracia de Dios fue muy abundante para que se... Dice, habiendo yo, dice el apóstol, sido ante un blasfemo, perseguidor e injuriador. 3 cosas. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice él, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Usted sabe lo que es un blasfemo? Un blasfemo es una persona maldiciente, una persona que siempre está renegando. Es una persona que, aquí lo llamamos comúnmente, que le echa pestes a alguien. Ese es un blasfemo. Una de las cosas que hacía el apóstol era echarle peste, no solamente a los cristianos, sino al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo era un blasfemo. En otras palabras, yo era una persona maldiciente. Yo renegaba en contra de Jesús. Yo le echaba peste a los cristianos. Y luego dice, también fui un perseguidor. Las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo y él consintía en su muerte. En otras palabras, este hombre fue un perseguidor, el cual buscaba a la iglesia de Jesucristo para ponerlos presos e incluso para matarlos. Esa era la forma de vida. Luego dice que él era un injuriador. Un injuriador es una persona que insulta, que denigra a los demás. Ustedes son podridos y podridos. Es ofensivo e ultrajante. Esa era la forma de vida que llevaba este hombre. Por eso él dice, la gracia del Señor fue para conmigo muy abundante, porque yo era una persona que ultrajaba a los demás. Yo era un instigador, yo era un maldiciente. La gracia de Dios fue más abundante para conmigo. Ahora necesitamos nosotros conocer un poquito de la gracia. Sí. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 y el verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los que creemos realmente en la gracia de Dios, nosotros entendemos el propósito de la ley de Dios.
Mucha gente cree que nosotros estamos sin ley porque estamos en la gracia de Dios. Mira lo que dice esta nueva traducción. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Será abundante la gracia de Dios? Trato de explicar esto. Nosotros, el deseo del hombre, de la humanidad, es pecar. Y a veces no quisiéramos hacerlo, pero lo hacemos. Es lo que plantea acá Romanos capítulo 7, verso 13 en adelante. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, refiriéndose a la ley. Si la ley era buena, ahora viene a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, se reveló, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Trato de parafrasearle esto. Hay gente que sabe que es malo, pero cuando se le muestra la maldad, la magnitud del pecado, de la maldad, va a decir, bueno, yo creía que era malo, pero esto es horrible. Eso es lo que dice, sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Esto parece algo contradictorio. Ya no soy yo. Ese ser espiritual que usted no quiere hacer lo malo. Ya no soy yo, dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Los designios del hombre son de continuo al mal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, si hay algo en ti que se adhirió, porque Dios no nos creó así malvados, sino que nos rebelamos contra él, un acto de desobediencia, y el pecado nos alcanzó, se nos pegó a nosotros y se adhirió a nosotros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Esto es una realidad. Cuando el hombre entiende esto, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya lo hago yo. Perdón, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pues el pecado se adhirió como una enfermedad en la vida del hombre. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Horrible. Cuando el hombre entiende la condición, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Voy a leerle la traducción más nueva. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver que es terrible. Ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es que la ley, no es en la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Y esto, hermano, esto está dentro del contexto aún de la ley de Moisés y de la ley de la conciencia que yo le he hablado a usted. Hay personas que no han leído la Biblia ni nada, pero hay algo en sus corazones que le dice, eso está mal, pero lo hace.
entonces no soy yo el que hace que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo le doy rienda suelta. El pecado es el que me controla, es el que me domina. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado. Todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Cómo nos libramos de esto? La raza humana quedó en ese estatus. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios la podemos clasificar como gracia, salvación, gracia, regalo, gracia, compasión, gracia, Jesucristo. Esa es la gracia. Pero esa gracia de Dios es importantísimo que nosotros entendamos, y los amigos que hoy nos visitan y las personas que nos escuchan. La gracia de Dios es, diga, un regalo, una ayuda de parte de Dios. Pero usted decide tomarlo o no. Por eso dice, por medio de la fe. La fe es la acción que usted hace cuando decide creer que lo que Jesucristo dice es la verdad. Cuando usted decide creer que Jesucristo murió en el Calvario para librarlo a usted de sus pecados. Entonces la gracia que está en todos lados se activa para ti. Es como alguien que no sabe que tiene un cheque o tiene efectivo, un maletín. Pero cuando le dice, aquí está el dinero, hoy te estoy diciendo, aquí está el dinero, tú decides tomarlo o no. Esa es la fe. La fe tiene que ver con lo que tú activas por medio de la fe, porque tienes que tú entender tu necesidad. El que no tiene necesidad de Dios, pues no necesita de Dios. Dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie Jesús y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendita la gloria de Dios. El que cree en mí, el que tenga necesidad. Si una persona no tiene necesidad del vital líquido, pues no toma. Pero cuando nos damos de cuenta que tenemos necesidad de Dios. Hay un ejemplo que yo quiero que en esta mañana de hoy pongamos como ejemplo allí. Se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 14, el verso 27. Dice la Escritura, pero enseguida Jesús le dijo diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos se habían ido en su barca, una barcaza, y el Señor Jesús se apareció. Generalmente en esas circunstancias el mar se ponía picado. En otra ocasión había una barca donde ellos andaban y el mar estaba terrible. Yo les he hablado a ustedes de que yo estuve en una situación en el mar eso es aterrador. Y el Señor Jesús dormía y ellos le dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros y estás dormido. Y le ordenó al viento y al mar que se calmaran y todo se calmó. Pero en esta ocasión los discípulos estaban solos y llegó Jesús caminando sobre las aguas. Y ellos se asustaron y Él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven.
Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero yo quiero que veamos el panorama del apóstol Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya. Y el apóstol se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, derrotando a la gravedad. Pero dice la Biblia que al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo quiero que hagamos un pequeño paréntesis y hagamos un análisis de esta escritura. La primera pregunta es, ¿cree usted que Pedro sabía nadar? ¿Qué opinan ustedes? Él era un pescador. Si era un pescador, dificulto que no supiera nadar. Así que yo creo que Pedro sabía nadar. Número 2, allá estaba una barca. Él había dejado la barca, ¿sí? ¿Cuánta distancia caminó? La Biblia no lo dice. El asunto es que caminó. Ahora, hay algo que es donde la gracia toma relevancia para cada uno de nosotros. La gracia de Dios. Por eso yo digo que la gracia de Dios es Jesús. El apóstol pudo comenzar a nadar por sus propias fuerzas. Tal vez para llegar a la barca. O buscar la orilla, qué sé yo, nadar por su propia fuerza. Pero se dio cuenta que era imposible. Y eso es lo que sucede con la ley y la gracia. Tú no puedes adquirir la salvación esforzándote a cumplir y hacer cosas. No es que no debemos hacer cosas, quiero que entienda esto. No es que tú no debes hacer cosas, tú debes hacer cosas. Pero necesitas entender que por tus propios medios, por tu propia fuerza es imposible. Eso fue lo que entendió Pedro allí cuando se vio que se hundía. Dijo, yo puedo echar brazos, tal vez me devuelvo para la barca. Pero sabiendo y conociendo su capacidad, dijo, no voy a llegar. Esto es demasiado fuerte. Cuando tú entiendes, cuando el hombre entiende la necesidad que tiene de Jesús, que por sus propias fuerzas es imposible. La ley es buena, pero por más cosas que tú intentes hacer, jamás vas a alcanzar la gloria de Dios. No puedes alcanzarla. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque era imposible que alguna persona pudiera alcanzar la gloria de Dios. No podía. La palabra dice, aunque te laves con lejía, el pecado permanece en ti. Y el pecado es un asesino, hermano. Es como el cáncer. Dice el Señor, venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso se puede hacer solamente a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en el Calvario. La gente lo ha intentado a través de conceptos religiosos, a través de ideas. Nosotros, como hijos de Dios, hemos estado en situaciones complicadas, muy difíciles. O tal vez usted que no haya conocido a Dios. Este año ha sido bastante difícil para nosotros. Estoy hablando para mí, mi familia, muy difícil. Y cuando yo estaba estudiando un poco la enseñanza en esta madrugada, vino a mis recuerdos una canción, un himno que se encuentra en el Himnario de Fe y Alabanza. No se los voy a cantar porque de todos modos lo tenemos por allí, ¿no? Caterín, lo tenemos por allí. Pero yo se lo voy a leer. Esta canción es como si fuese mi vida en algún momento y sobre todo este año.
El escritor de esta canción comienza diciendo, la voy a leer, pero también voy a parafrasear algunas cosas. Él dice, maestro, se encrespan las aguas. ¿Usted entiende eso? ¿Se encrespan las aguas? Pues yo sí. Maestro, hay problemas. Maestro, vienen dificultades. Ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Mi esposa pasó por una situación bastante difícil, hermano, este año. Muy difícil. Quiero decirle que perdí el control. Parecía que el cielo se hubiese cerrado y de oscuridad. Esta palabra oscuridad tiene que ver con que no sé qué hacer, no hay conocimiento, no sé qué hacer. Así me puse yo. Hay una tempestad terrible. Una hermana me decía, pastor, yo creo que su esposa se puso más terrible la situación de ella. Cuando supo que el carro se le quemó, ella no dijo nada, guardó silencio, pero tal vez lo guardó en su corazón. Los abismos del cielo se llenaron de oscuridad. Y él hace una pregunta, este escritor, ¿no ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? El mar angustiado nos abre un profundo sepulcro. Yo oré por mi esposa, yo ungí a mi esposa, yo la llevé a 8 especialistas y yo no encontraba. Yo hablaba con el esposo de la hermana que están de cumpleaños y le hice unas recomendaciones. Oye, hermana, escucha a su esposo. Oye, hermana, ¿cómo? Nubis, Julie, Zuli. Escucha a su esposo yo. El consejo que yo le di. Mi esposa ahorita estaba muy mal. Muy mal. Y yo decía, parece, y ella decía, ya Dios no me oye. Algunos hermanos llegaron a escucharla decir, ya yo no sé orar. Mi esposa tiene toda su vida en el Evangelio de Jesucristo. El mar, la vida cotidiana, el mundo, habría un gran sepulcro para ella. Pero yo empecé a creer, y en el coro de la canción dice, los vientos, las ondas oirán tu voz. No sé qué hacer. Y se hará la paz. Tú calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las haces cesar. Hay un combate en el alma. Se genera duda. ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que ya Dios me olvidó? Las luchas del alma, el Dios Todopoderoso las hace cesar. Y así el barco de mi vida va al Señor. Y hundirse no puede en el mar traidor. Por doquier se cumple tu voluntad y se hace la paz, y se hace la paz. Tu voz resuena en la inmensidad y se hace la paz. En medio de esta dificultad, sigue diciendo, maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos. Mi hermanito querido, cuando llega la duda, es algo terrorífico. Y él dice aquí, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Dentro de mi alma, dentro del alma de mi esposa,
se libra una lucha terrible. Él escribe aquí como un antro profundo. ¿Sabe lo que es un antro? Es un lugar vil, un lugar profundo, un lugar donde parece que no hay salida. Ahí se libró una cruel tempestad. Dice el escritor, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. ¿Sabe lo que es un torrente? Es una poderosa agua impetuosa. Y él dice, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Somos frágiles y el mal nos toca y nos daña. Por eso él dice, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser y perezco, maestro. Oh, quiéreme socorrer. Así le dije yo. Así le dijo ella muchas veces. Perezco, Señor. Perezco, Señor. Socórreme. Recordar el salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero que puedas recordar que tu socorro viene del Dios Todopoderoso. Y recordar que los vientos le obedecen. Los vientos y las ondas oirán tu voz y se hará la paz, dice el coro de la canción. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alba las hace cesar. Y así la barquilla, mi cuerpo, mi vida, va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad y se hace la paz. Tu voz resuena en la inmensidad y se hace la paz. Yo les he enseñado algo a ustedes aquí, amada iglesia, porque hemos orado, Señor, toma el control. Y yo tengo algo que decir en relación. Pero hoy mi esposa está aquí y hemos visto la gloria de Dios. Y la tercera estrofa dice, maestro, pasó la tormenta. Pues que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice el Salmo, yo no debo tener mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Pero no es que no vamos a pasar por senderos de valle de muerte y de sombra. El asunto es que creamos y confiemos que Él está allí, Él es la gracia de Dios. Por nuestros propios medios es imposible lograr las cosas, pero Él ha prometido estar con nosotros. Así es que los vientos y las ondas oirán su voz y se hace la paz. Él calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así nuestra vida va hacia el Señor y hundirse no puede en el mar traidor. Y se va a cumplir su voluntad y será la paz, porque su voz resuena en la inmensidad y será la paz. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Caterín, ¿tienes allá listo aquello? Oh, gloria a Dios. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amor. Estoy seguro que es algo que Anita Coronado aprendió aquí. De seguro que le dijeron muchas cosas. Seguro que sí, alguien le dijo, ese pastor no está tan bonito, tal vez. Estoy especulando, no estoy diciendo que lo hicieron. La hermana Neri es un poquito fea. Y el esposo también. Ahí hay hermanos feísimos, yo hermana Anita Coronada. Seguro que alguien le dijo, sí. Y ella, yo no creo. Sí, andan hablando mal de ti. Seguro que alguien dijo algo y murmuró a alguien, seguro que sí. Porque siempre lo hacemos. Pero algo que dice el apóstol, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en su carta universal, en el primera carta, el capítulo 4,
El verso 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe lo que quiere decir esta palabra, Anita? El amor perdona, el amor borra. Por eso estás aquí, porque el amor de Dios llenó tu vida. Usted está aquí porque el amor de Dios lo tocó a usted. El amor cubrirá multitud de pecados. Yo quiero decirle a usted que cuando Jesús abrió sus brazos en el Calvario, lo hizo porque le ama a usted y solo quiere entregarle a usted. El apóstol pudo decirle, no Señor, yo me voy nadando para la barca. Pudo decirle, yo me voy nadando para la barca. ¿Está listo? Yo me voy nadando para la barca, porque soy un buen nadador. Él dijo, no voy a llegar. Te necesito a ti, Señor. Sálvame. En este día de hoy, usted puede decirle al Señor si lo necesita o no. Él es la gracia. Él tiene su mano extendida. Lo que hizo fue extender su mano allí. Y le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Él no está buscando gente con mucha fe, Jason, aunque sea una poquita. ¿Por qué dudas? Pero en vez de hundirte, te va a extender la mano y te va a sacar de allí. Yo soy testigo del poder de Dios. Vamos a escuchar la alabanza que me grabaron. Escuchen. Aleluya, mi Dios santo. Los grandes abismos del cielo. Así me sentía. Se llenan de obscuridad. Yo no sé si te has pasado eso, Rosa. No ves que aquí perecemos. Puedes dormir así. Cuando el mar ha quitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán. Yo le creo a Dios, hermanito querido. Sea la paz. Claro que sí. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no Si estoy con Cristo Jesús, jamás me voy a hundir. Podré caer. Se cumple tu voluntad, sea ¿Tienes problemas? sea la paz, tu voz resuena La voz de Dios va a resonar en el inmensidad. Se va a crear la paz. Solo tienes que creer. La paz, maestro, mi ser angustiado te busca con Por ansiedad. favor, Señor. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las olas oirán tu voz.
Amén. Amén. Cuando Él habla, todos obedecen. Me contaba ayer mi hermano de una hermanita, dice, es una historia por allí, que no tenía nada que comer, Jason, estaba caótica. Y empezó en el patio, Señor, envíame algo para comer. Y el vecino al lado era un ateo de esos fuertes. Voy a echarle un susto a esta viejita. Y le hizo una compra, le hizo un mercado, una compra. Y llegó y dice que tocó la puerta. ¿Quién es? El diablo. El diablo, bueno. Y abrió. Y el tipo se fue y dio la compra ahí. Gracias, Señor, porque tú vas a usar el diablo para mi propio bien. Bendito tu nombre para siempre. Sea tu nombre glorificado. Dios puede usar un cuervo. Yo he dicho que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros hacemos lo posible y nuestro Dios va a hacer lo imposible. Pero ahí está su mano extendida, ¿oyó? Ahí está la mano de Dios en Jesucristo. Y tú estás allí ahogándote en el problema. Estás ahogándote en la dificultad. Estás ahogándote en el pecado. Y Él te está diciendo, aquí está mi mano. Solo asíate de ella. Cree solamente. Hoy yo quiero hacer una oración por aquellas personas que me están escuchando a través de la radio, de la web o del Facebook, para que hagan una oración conmigo. Es oración de fe, es oración de salvación. A ver, repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí, mi Dios. Aquí está mi vida, con tormentas, con dificultades. Aquí está mi vida con problemas. El pecado me abruma como torrente. Pero hoy yo vengo a ti a pedir perdón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hoy yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Muchas gracias, Jesús. Gracias por extender tu mano de salvación para mí. Muchas gracias. Amén.